El tercer templo, revelando la profecía bíblica y las señales del fin de los tiempos. El concepto del tercer templo tiene una profunda significancia en varias tradiciones religiosas, especialmente en el judaísmo y el cristianismo. Arraigada profundamente en la profecía bíblica, se cree que la construcción de este templo anuncia el culmen de la historia y el comienzo de los últimos tiempos. Comprender su contexto histórico, incluido el segundo templo, y las implicaciones teológicas proporciona una visión de las creencias escatológicas de estas religiones. Antecedentes históricos. El segundo templo, construido en el mismo lugar que el templo de Salomón, desempeñó un papel fundamental en la historia judía. Construido después del exilio babilónico, sirvió como centro de adoración y sacrificio judío durante más de 5 siglos. A pesar de su magnificencia, el segundo templo enfrentó tiempos turbulentos, incluyendo la revuelta de los macabeos y la ocupación romana. Su destrucción definitiva en el año 70 EC por el Imperio Romano, como lo profetizó Jesús, marcó un punto de inflexión significativo en la historia judía. Profecía bíblica. En medio de la destrucción del segundo templo, la profecía bíblica predijo la eventual construcción de un tercer templo. En el libro de Ezequiel, visiones detalladas delinean las dimensiones y características de este futuro templo, enfatizando su papel central en el plan redentor de Dios para Israel. De manera similar, los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y el libro del Apocalipsis, hablan de un templo futuro en el contexto de eventos escatológicos y el regreso de Cristo. Señales del fin de los tiempos. La construcción del tercer templo es ampliamente considerada como un evento clave que señala el fin de los tiempos tanto en la escatología judía como en la cristiana. Según estas creencias, su conclusión coincidirá con varios eventos apocalípticos, incluyendo el regreso del Mesías, el juicio final y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. En la tradición judía, la reconstrucción del templo se ve como una restauración de la presencia divina y un precursor de la era mesiánica. Muchos judíos anticipan la llegada del tercer templo como el cumplimiento de la profecía bíblica y una restauración de su herencia espiritual. De manera similar, dentro de la teología cristiana, el tercer templo está frecuentemente asociado con el culmen de la historia y el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Algunas interpretaciones sugieren que su construcción precederá el reinado del Anticristo y la batalla final entre el bien y el mal. Perspectivas contemporáneas. En la época moderna, las discusiones sobre el tercer templo siguen siendo prevalentes, especialmente dentro de círculos religiosos y políticos en Israel. Diversos grupos abogan por su reconstrucción, citando motivaciones religiosas, culturales y nacionalistas. Sin embargo, la perspectiva de reconstruir el templo también plantea cuestiones teológicas y geopolíticas complejas, incluyendo sus implicaciones para la paz en el Medio Oriente y las relaciones entre comunidades religiosas. Estado actual del tercer templo. Hasta el momento, la construcción del tercer templo sigue siendo objeto de especulación y debate, mientras que algunos grupos religiosos y políticos en Israel promueven activamente su reconstrucción. Obstáculos significativos, incluyendo tensiones políticas, disputas religiosas y desafíos logísticos, obstaculizan el progreso hacia su realización. No obstante, la significancia perdurable del tercer templo en el pensamiento religioso subraya su relevancia continua en las discusiones sobre los tiempos finales y el cumplimiento de la profecía bíblica. El concepto del tercer templo sirve como punto focal de creencias escatológicas en el judaísmo y el cristianismo, simbolizando el culmen de la historia y el cumplimiento de las promesas divinas. Aunque su reconstrucción sigue siendo un tema de especulación y debate, la significancia perdurable de este templo subraya la influencia perdurable de la profecía bíblica en el pensamiento religioso e interpretación.